Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos nuevamente a los cultos que tenemos cada domingo a las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento y tengan la seguridad que estamos orando por sus peticiones. Le damos gracias a todos los que se han unido con nosotros en oración por las peticiones de los hermanos que nos han enviado por el WhatsApp o por el Facebook o por el correo electrónico. Estamos orando constantemente. Entonces, el día de hoy dedicamos este tiempo al Señor y por eso yo te quiero invitar a que estés junto con tu familia, con toda reverencia, dedicando este corto tiempo realmente para el Señor. Entonces, comencemos orando, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que Él nos da de estar delante de su presencia nuevamente y de podernos reunir como familia de la fe. Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos por tus infinitas misericordias. Gracias te damos, Señor, por la bondad que tú nos has dado, por tus maravillas. Gracias, Señor Jesús, te queremos dar por cada persona que se ha contactado con nosotros y que tú estás edificando a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos y te queremos bendecir en esta mañana, rindiéndote este culto, Señor. Invocamos tu santo nombre para que tú estés en medio de nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Que no solamente nosotros hablemos y te expresemos nuestra adoración, nuestras peticiones, sino que también hoy nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra. En esta mañana recordamos, Señor, las palabras del Señor Jesús y esa oración hermosa donde está contenida toda la voluntad de Dios y la oramos creyendo que en ella, Señor, está la sabiduría tuya, la sabiduría del Señor Jesucristo, donde encontramos tus palabras benditas, tus mandamientos, donde encontramos el conocimiento tuyo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, sabemos que en tu palabra está contenida la voluntad de Dios y sabemos que en ella podemos encontrar una fuente que salte para vida eterna. Así que también queremos orar para que tú permitas que esta palabra llegue a muchas vidas, Señor. Yo te doy gracias por aquellas personas que evangelizan, que envían los links, que comparten y que ayudan a que otras personas se unan a esta oración, Señor, a estos estudios bíblicos, a este culto, para recibir tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos y gracias por los que están comenzando en el camino de la fe. Yo te pido que tú los bendigas, que los ayudes, que los afirmes cada vez más, Señor. Afírmalos, Señor, en tu palabra, para que no marchen hacia atrás, para que no miren hacia atrás, sino que miren a Cristo, que es la meta, Cristo que es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, Cristo que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que dio su vida por nosotros. Señor, oramos para que tú tomes el control de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro país. Señor, muchas cosas nos enojan, nos molestan, Señor. Verdaderamente sentimos dolor por lo que está aconteciendo en nuestro país, pero sabemos que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, pero sí te pedimos, Señor, que tú uses todo esto para que las personas se arrodillen a ti y que reconozcan que solamente tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Venimos esta mañana con oración, con ruego,
pidiéndote que tú seas propicio a las necesidades de cada persona, Señor amado, pero que ellos vean que tú eres la luz y que tú eres el único a quien podemos acudir, Señor, que tú eres el que toma, Señor, venganza por nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Tú nos has enseñado por tu palabra, mía es la venganza y yo pagaré. Así que ayúdanos, Señor, para contener, Señor, esa ira y esas cosas que las personas sueltan para hacer daño a los demás. Te rogamos, Señor, que tú obres en favor de tus hijos, Señor. Mira a todos aquellos que tienen procesos, Señor, judiciales en este momento. Oramos, Señor, por aquellos que nos han pedido oración por sus procesos judiciales, Señor amado. Obra en favor de tus hijos, Señor, y haz tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena y es agradable y es perfecta, Señor. Gracias te damos también por las sanidades y las maravillas que tú estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, infinitamente por todas las maravillas, Señor, y por todos los favores recibidos de ti. En el nombre de Jesús hemos orado, reconociendo, Señor, que no es por nosotros que podemos acercarnos al trono de la gracia, ni por nuestras propias obras, sino a través de la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado y gracias a tu palabra que nos limpia diariamente de nuestra maldad. Gracias, Señor, te damos y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Te voy a invitar ahora que tengamos este tiempo de alabanza donde cantamos al Señor y reconocemos su santo nombre. Cantemos juntos al Señor en esta mañana con alegría y con gozo allí desde sus hogares. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde
gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús, y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Oh Señor Jesús, tú eres grande y maravilloso. Grande es tu poder y misericordia, y te adoramos porque tú mereces toda la alabanza y toda la adoración, y porque tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Padre bueno. Gracias te queremos dar, Señor amado. Te pedimos por que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que estemos abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 61. El Salmo 61, leemos siempre el Salmo que tiene directa relación con lo que se va a predicar en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Demos gracias al Señor y oremos para que la palabra que hoy vamos a escuchar no solamente la escuchemos, sino que seamos oidores y hacedores de su palabra. Señor, una vez más venimos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por los salmos donde tú, Señor, nos revelas tu voluntad, tus maravillas, donde hay gratitud, donde hay clamor, donde hay oración de alabanza, donde nos enseña, Señor, también proféticamente sobre Jesucristo. Y te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra en la predicación de hoy, Señor, que el predicador no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que dé a conocer realmente lo que tu Espíritu Santo nos quiere revelar. Señor amado, que nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Señor, reprende todo obstáculo, todo lo que quiera impedir que nosotros escuchemos tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida, y el enemigo no quiere que tengamos la vida espiritual. Así que reprende toda obra del enemigo, Señor, todo lo que quiera interferir con la palabra que va a ser predicada en el día de hoy. Oramos y te damos gracias por aquellos que bendicen este ministerio, Señor, y oramos, Señor, por sus ofrendas, Señor, para que tú multipliques en ellos, Señor, y tú abundes, Señor, sobreabundes, Señor, económicamente a todos aquellos, Señor, que bendicen esta obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos todos de nuevo. Les damos las gracias por acompañarnos en este día a celebrar el Día del Señor. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Tunja. Y saludamos a todos los que se están conectando por internet,
a mi hermana Rosabel, a Juan, a Gilberto, a Claudia Liliana, a María Teresa, a Álvaro Sarmiento, en Villa de Leyva, a Eusebia, un abrazo Eusebia, a Nili, a Nubia, a Simon, a las niñas, a Nelson, a Daisy, a Ana Luna, un abrazo, y a tu esposo, a Eloy, a Carmencita, a Nana, bueno, a Gustavo, a todos los que se conectan desde Villa de Leyva, a Estrella, a su esposo, a Wilson, a David, bueno, y aquí en Tunja, a Ana María, a don Manuel, a Germán aquí en Tunja, y en Bogotá a don Germán también, bienvenido don Germán, es un gozo poder compartir con ustedes. También a quien me faltó por saludar, bueno, en Bogotá a la familia Alba, a Unice, a Marco, a Medardo Junior, a Patricia, a los niños, bueno, cuando se conectan, un abrazo gigante, bueno, a Vicente, a su esposa, la niña, bueno, a Dianita, todas las bendiciones para todos. Es un gozo poder compartir con ustedes, y bueno, los que se me quedan por fuera, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, aquí en Tunja también se conecta Nancy Martín, un abrazo, María del Carmen, Julián, bueno, todos los que se conectan, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, y pues si usted le prestó atención al salmo que acabamos de leer, pues siempre leemos un salmo que tiene que ver con el estudio de la palabra. Entonces ahorita vamos a ir al salmo. Recuerde lo que está escrito en el salmo para que ahorita podamos reflexionar en esta parte. Hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 19 en adelante. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a pedir que usted, si quiere ponerse de pie, bueno, hacerlo, o si quiere sentado, bueno, como le parezca mejor, pero que preste mucha atención, que le guarde reverencia a la palabra que estamos por analizar, porque esta palabra, hoy vamos a entender que esta palabra, cuando es oída, es vida en quien la escucha. Entonces tiene mucho poder lo que hacemos, no es simplemente una reunión cualquiera la que tenemos los domingos o cuando hacemos los estudios bíblicos, sino que la palabra tiene un poder, y eso es lo que vamos a tratar de identificar en el día de hoy. ¿Qué es ese poder que tiene la palabra? Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Amén. Vamos a orar para que esta palabra sea como dice la misma palabra, sea vida en usted cuando usted la escucha. Entonces oremos para que esta palabra sea vida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es vida, Señor. Nosotros en esta mañana venimos ansiosos de recibir la palabra de vida que tú tienes para nosotros. Yo pido que en esta mañana sea tu Espíritu tomando esta palabra, llevándonos a la verdad, Señor, que sea vida en cada uno de los que se acerca, Padre Celestial. Obra, Señor, ayúdanos, ayúdame para que en esta mañana hable solamente las cosas espirituales que están en tu palabra. Ayúdame a no desviarme, Señor, del propósito eterno que está dado por medio del testimonio
que nosotros guardamos de tu palabra. Bendice, Señor, cada uno de los que se conecta. Yo pido tu bendición, Señor, y pido, pido en oración por las peticiones que nos han hecho en el transcurso de esta semana, Señor, que seas tú perfeccionándote en cada uno que ha pedido por sanidad, Señor, que seas tú tocando, Señor, a estas personas, a estos hermanos en la fe, a estos o los que no te conocen aún, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa y viendo esta señal puedan creer en ti para que tengan vida eterna. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les decía que el salmista empieza su salmo haciendo un clamor a Dios, pidiendo a Dios que oiga su clamor. La pregunta sería si Dios escucha nuestras oraciones, si Dios escucha nuestro clamor. Pues obviamente Dios siempre escucha nuestras oraciones. Pero más allá de que Él escuche nuestra oración, la preocupación de Dios también está en que nosotros escuchemos su palabra. No, fíjense que el énfasis está en escuchar. Y nosotros leíamos aquí en Juan capítulo 5 que dice que la palabra del Señor tiene ese poder, que si alguien oye su palabra, pasará de muerte a vida espiritual. Y esta mañana estaba yo acordándome de un pasaje que está en Ezequiel 37, donde Ezequiel tiene una visión y Dios le dice hijo de hombre, ¿no? Me impresiona mucho porque aquí está hablando de Jesús como el hijo del hombre. Y en Ezequiel, que son muchos años antes de la venida de Cristo, yo no sé, Ezequiel, creo que son como 700 años, si no estoy mal, antes de Cristo, estaba haciendo referencia de este hijo de hombre y de que la visión que él tiene es que Dios le pregunta a él, él en la visión ve un valle de huesos secos, y esos huesos pues ya están secos, totalmente secos, y Dios le pregunta a Ezequiel que si él cree que esos huesos pueden volver a tener vida. Y él le dice, pues tú lo sabes, Señor. Y él le dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y él empieza a profetizar, a hablar sobre los huesos secos, ¿no? Ese valle de huesos secos, pues es ese mismo valle del Salmo 23, del valle de la sombra de la muerte, por el cual va a cruzar el Hijo del Hombre, ¿no? Fíjense que todo está concatenado de una manera espectacular. Y entonces él empieza a profetizar y dice que se empezaron a unir los huesos y empezó a crecerles, eso que les músculos, bueno, todas estas cosas, y se pusieron de pie y se levantó como un gran ejército, ¿no? Entonces después le dice que ese ejército es Israel, que le va a decir que les va a dar vida y los va a levantar de nuevo. Bueno, después habla de Judá y de Israel. Pero proféticamente nos está mostrando esta sombra de lo que era la sombra de lo que Jesús iba a hacer con los que estaban muertos. Y es que mire que ahí él está diciendo que los que, volvamos aquí a la lectura, donde dice que, porque de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En este sentido está hablando de unos muertos vivientes, así como los de las películas, ¿no? Los zombies, muertos vivientes que no saben que están muertos. Esa creo que es la mayor dificultad del ser humano, no entender que su espíritu con respecto a Dios está muerto en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que es necesario oír la palabra del Hijo para tener vida. Esa es la importancia y el poder de escuchar. Y es que esa palabra escuchar aparece desde el Antiguo Testamento y de hecho para este pueblo escogido por Dios, pues es una de las principales plegarias de su religión. Está en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer versículo 4 al 9. Dice, oye, oh Israel. Eso es lo que ellos llaman la Shema, que viene del hebreo Shama, que es oír. Pero oír no solamente como nosotros a veces, como decían las profesoras en el colegio, ¿no? que uno estaba estudiando y le decían, es que a usted le entra por un oído y le sale por el otro, no es ese oír, sino que para ellos ese Shama o ese Shema es oír, y si oye está obligado a obedecer. Entonces es oír
y obedecer. Cuando dice ahí Deuteronomio, oye, oh Israel, es que oiga y obedezca. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entrando a tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, fíjense que esto era tan radical para ellos y los afectó tanto que ellos se crearon unas cosas que se llaman unas mezuzá, ¿no? Que son unas cajitas que pegaban, porque dice que las atarás, primero dice que las pondrás como en las puertas, ¿no? Dice las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ellos hicieron unas cosas que llaman mezuzá, en las que dentro de esa cajita estaba enrollado este texto bíblico. Y también ellos hicieron otras cosas que se llaman unos tefilín o unas filatelias que se amarraban en las manos, y dice que estarán entre tus ojos. Bueno, en la parte anterior dice las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Entonces ellos se las amarran. Ustedes han visto a los judíos ortodoxos orando, que se amarran como con unas cuerdas, 7 vueltas de cuerda, y está amarrada ahí en la mezuzá, y también se las colocan como una cajita, una mezuzá, una tefilín, perdón, colocada en el frontal, amarrada también con una cuerda, y donde está dentro de esas cajitas pues está esta palabra. Pero más allá de que ellos hicieran esto, se trataba era de que esa palabra estuviera en cada acto de sus manos, y que cada vez que pensaran estuviera en su pensamiento, ¿no? Que estuviera en su corazón. Entonces, desde ese entonces ellos están entendiendo que Dios habla, y que así como Él escucha nuestro clamor, Él también nos habla y está esperando que esa palabra sea vida en nosotros. Entonces, la manifestación que Dios ha tenido con su pueblo ha sido por el oír y por el hablar, ¿no? Él oye, pero también habla. Por eso es importante escuchar a Dios, pero también entender que Él escucha, ¿no? Hay personas que a veces le dicen a uno, ay, venga, ore por mí, porque parece que Dios a usted sí lo escucha, ¿no? A veces le dicen, cuando ven que uno de pronto habla mucho de Dios o algo así, entonces la gente dice, ay, ore por mí, creyendo que como que a ellos no los escuchan, ¿no? Pero Dios siempre escucha nuestro clamor. Entonces, eso es lo que quiero que en primera instancia entendamos, que Dios siempre escucha, pero Dios también siempre habla. Dios siempre habla, ¿no? En estos días yo estaba viendo en Facebook un meme donde hay un hombre gritando al cielo, Dios, háblame, y entonces sale de en medio de las nubes una mano grandota con una Biblia y se la entrega ahí, ¿no? Pues ahí está, ¿cómo nos ha hablado? Pues aquí está su palabra. Por eso nosotros a veces nos referimos a la Biblia como su palabra, como la palabra de Dios. En esta Biblia está contenida la palabra de Dios. Miren lo que dice por un momento Génesis, y como decíamos, era muy importante para este pueblo que Dios oyera su clamor, que Dios, entender que Dios siempre estaba atento a las oraciones de ellos. Miren lo que dice Génesis capítulo 29, y vamos a leer el versículo 33. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón, ¿no? Que en hebreo es chamá. Dice acá, oyó, chamá. Ahí está hablando Lea. Es que Lea, cuando está hablando de Jacob, que cuando se casó con Raquel, pues menospreciaba a Lea. Entonces él amaba a Raquel, pero menospreciaba a Lea. Entonces Lea está diciendo esto. Entonces Lea empezó a clamar a Dios para que él no la menospreciara y pudiera tener descendencia por medio de él. Y entonces dice que consiguió otra vez a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová
que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Entonces fíjense que era muy importante que para ellos entender que Dios los escuchaba. Entonces tanto que Lea entendió que Dios escuchó su clamor y le colocó a su hijo Simeón. Entonces nosotros hemos visto que todo esto que se está suscitando en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento era la forma como el Padre ha estado dando testimonio acerca del Hijo, ¿no? Y el Antiguo Testamento pues está profetizando sobre la venida del Hijo de Dios. Eso es lo que está profetizando. La venida del Hijo del Hombre, como le decía en Ezequiel, ¿no? Ezequiel en ese caso es tipo de Jesús, porque dice Hijo de Hombre, profetiza. Y después Jesús va a decir, se va a autodenominar el mismo es una redundancia, ¿no? Se va a autodenominar el Hijo del Hombre, ¿no? Pero fíjese que el Antiguo Testamento está profetizando en varias maneras de Jesús. Porque en primera instancia lo va a llamar como el Mesías o el Cristo o el ungido, ¿no? Esa es la manera como más entendemos que Dios está denominando al que habría de venir, el ungido. Pero también lo designó de otra manera. ¿Cuál otra? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18. ¿Cuál otra fue la manifestación? No solamente él es el ungido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, pues nosotros entendemos lo que está diciendo Daniel capítulo 7 con respecto al Hijo del Hombre, que es el ser enviado de Dios que recibiría toda autoridad y poder de parte de Dios. Por eso se autodenomina el Hijo del Hombre, ¿no? Pero hay otra denominación que está en Deuteronomio capítulo 18 y está en el versículo 9 en adelante. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, otra vez, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. O sea, estas naciones, es que, mire, está hablando de la tierra prometida y que cuando ellos entren allá, esa tierra ya va a estar poblada por personas que no oyen a Dios, sino que oyen a agoreros y adivinos. Por eso le está haciendo la advertencia. Que no hagan esas cosas que hacen ellos, porque si ellos oyen a adivinos y agoreros, pues se vuelven así como está diciendo que no hagan, ¿no? Mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Entiende lo que está diciendo? Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces la advertencia que está haciendo Dios es que cuando lleguen al lugar de la herencia que Dios les había prometido, pues que no hagan conforme no escuchen lo que dicen las personas que habitan allá, sino que él levantará un profeta de en medio de ellos, como Moisés, que hará esto. Como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces la advertencia es que no oigan a cualquiera, que oigan al que determinó Dios. En ese sentido, Jesús no solamente es el Mesías, sino también es el profeta. Dios enviará un profeta de en medio de ellos. ¿Por qué de en medio de ellos? Porque el profeta que va a venir por medio de la tribu de Judá. No es de los judíos que viene la salvación, le dijo a la mujer samaritana. Porque Jesús en su ascendencia pues es de esa tribu, de la tribu de Jehová, de Judá. Y esta manifestación pues es muy importante porque Dios mismo estará entre nosotros y nos hablará, pero también nos oirá. Mire lo que dice Juan capítulo 1.
Volvamos a Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 23. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿No? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense que cuando se levanta Juan el Bautista, que era el que iba a abrir el camino del Señor, pues ellos, como están esperando esta manifestación de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Elías y que iba a venir el profeta, pero fíjense que son tres determinaciones distintas que le están preguntando a Juan el Bautista si él era alguno de ellos. Y él dice: no, yo no soy el Cristo. ¿Usted es el Elías? No, tampoco soy el Elías. ¿Usted es el profeta? No, yo no soy el Elías. Entonces, ¿quién es usted? Uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Nosotros hemos entendido que esta porción en la que le están preguntando por estas tres referencias proféticas se deberían de cumplir, por eso se las están preguntando. En primera instancia le preguntan si Él es el Cristo. ¿Por qué le pregunta si es el Cristo? Porque Isaías está diciendo ahí en Isaías 53 que en medio de ellos también se iba a levantar el ungido. Mire lo que dice Isaías. Bueno, vayamos a Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por el conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Entonces mire que está mostrando todas las señales del que habría de venir, que llevaría nuestro pecado en semejanza del cordero que se sacrificaba en el antiguo pacto. Ese es el Cristo del cual está profetizando, por el cual ellos se están preocupando, se están preguntando, ¿no? Ellos se están preocupando por ese Cristo, ese ungido que también está aquí en Isaías. Dice: por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos. Bueno, todo eso que él hará porque Dios lo había ungido. Eso es lo que traduce Cristo, el ungido, ¿no? Entonces, esa es una referencia de lo que le están preguntando a Juan el Bautista. ¿Eres tú el Cristo? Y él dice: no, obviamente yo no soy el Cristo.
¿no? Porque él no iba a morir por el perdón de los pecados de su pueblo, sino que era Jesús el que iba a hacer eso. Pero él sí iba a anunciar la venida del Cristo. Y entonces le preguntan si él es el Elías. ¿Por qué le preguntan si él es el Elías? Porque ahí en Malaquías, el profeta Malaquías está anunciando la venida de uno como Elías. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, ahí antecitos de Mateo. Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice: He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Otra señal, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, o sea, la venida del Cristo, entonces se había a levantar uno que era como el Elías. Pero él le pregunta: ¿eres tú el Elías? Y él dice: no, yo no soy. ¿Por qué razón Juan el Bautista no se reconoció el Elías si él era el que iba a abrir el camino al Mesías? Y mire que Jesús dijo que él era el Elías que había de venir. Mira ahí lo que dice Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, mire lo que dice desde el 13. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, o sea, hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que chema, que oiga, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, Jesús le está diciendo, mire, si él era uno que era como el Elías. Es que le preguntan: ¿eres tú el Elías? ¿No? Eso es como cuando se levanta un jugador de fútbol, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos unas referencias de buenos jugadores de fútbol. Entonces, por ejemplo, para mi tiempo el de los mejores jugadores era Pelé. Entonces cuando había algún niño que jugaba mucho, entonces le decía: ese va a ser Pelé. No, más o menos es lo que está sucediendo. Que como Elías se va a levantar uno a futuro, pero no es Elías. Entonces, claro, supongamos que el niño se levantó, no creció, y siempre le están diciendo: este chino juega como Pelé, este muchacho juega como Pelé. Y cuando ya está grande y está jugando en un equipo de fútbol profesional, viene un periodista y le pregunta: oye, ¿eres tú Pelé? Pues él le va a decir: no, yo no soy Pelé, ¿no? Porque él no es Pelé, sino que era uno como Pelé. De la misma manera está sucediendo con Juan, ¿no? Que le preguntan: ¿eres tú Elías? No, yo no soy Elías, yo soy uno como Elías. Es lo que está diciendo el profeta Malaquías, que se iba a levantar uno como el Elías, y Jesús nos ratifica que Juan el Bautista era ese Elías que se había levantado. Pero también le preguntan otra cosa. Después de que le preguntan: ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el Elías? No. Entonces, ¿eres tú el profeta? ¿A cuál profeta está haciendo referencia? Pues al profeta que estaba anunciando Deuteronomio capítulo 18. Que uno de en medio de ellos se iba a levantar, y el que se levante como profeta, ¿a él qué? A él era el que tenían que oír. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, ochema. Oiga la palabra de Dios. Entonces, Jesús es ese cumplimiento, ¿no? El Hijo es el cumplimiento, Jesús el Hijo es el cumplimiento de la palabra, como Cristo, como ungido, como el separado, como el siervo sufriente o el delegado enviado por el Padre para perdón de nuestros pecados. Pero también como profeta. ¿Para qué? Para que oigamos su palabra. Por eso el anuncio desde el Antiguo Testamento es: cuando Él se levante, a Él es el que tienen que oír, ¿no? Y fíjense que cuando sucede la transfiguración, no sé si está aquí en Juan capítulo 12, o el que está hablando acá, Juan capítulo 12, ya miramos qué fue lo que pasó cuando se transfiguró el Señor. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces fíjese que lo que está haciendo el Señor es dando la palabra de vida que recibió de su Padre. En ese sentido Él es diferente a Satanás, por ejemplo, ¿no? Porque Jesús no habla ni siquiera de lo que Él cree, sino que solamente le dio la palabra que su Padre le dio como mandamiento para que nos diese, y sabe que su mandamiento es vida eterna. Mientras que Satanás habla de su propia cuenta, lo que se imagina, lo que cree, habla de sí mismo. Por eso Él es el padre de mentira. Por eso Jesús, todo lo que habla es la verdad. Mire, otra vez volvamos a Juan 5:20, con la porción que empezamos. Juan 5:20 al 25 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Es que ese es el poder de la palabra de Dios, que si usted la oye y cree, pues es en usted vida. Por eso cuando el Señor habla de la semilla, de la parábola de la semilla y de los terrenos, pues esos terrenos son el corazón del hombre. Fíjense que en todos los terrenos cayó la semilla, o sea, todos los terrenos o todos los corazones oyeron la palabra. Pero hubo unos impedimentos en cada situación que impidieron que esa palabra diera fruto. ¿Y cuál es el fruto de esa palabra? Pues vida eterna, ¿no? Pues vida eterna. Y miremos lo que dice. Bueno, entonces estamos viendo que cuando venga ese profeta, lo más importante es que oyéramos su palabra, como decían ellos en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, que nosotros shema su palabra. O sea, no solamente que oigamos, sino que la obedezcamos. Eso es realmente oír la palabra del Señor. Mire lo que sucedió ahí en Mateo capítulo 17, que era lo que yo les estaba comentando. Con respecto a la transfiguración, dice 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó a la parte alta de un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando los ojos ellos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. ¿No? Impresionante que el Señor nos muestra por medio de esta situación que se transfigura el Señor Jesús, que Él es la luz del mundo, ¿no? Tiene una transfiguración donde Él resplandece y se le aparece Moisés y se le aparece Elías. Entonces ellos inmediatamente dicen, pues hagamos unas enramadas, ¿no? A veces no se entiende por qué ellos le dicen eso, es que esto está sucediendo en la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos, cada hombre en Israel está obligado a hacer una enramada o un tabernáculo para hacer la celebración. Por eso ellos le dicen, levantemos unas enramadas para ti y para ellos. ¿No? Entonces le dicen, no se trata de eso, sino que lo que está mostrando Dios por medio de esta manifestación es que ahí está representada toda la Escritura. Porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, Jesús representa el Evangelio y ellos que son los testigos están representando el testimonio de todo lo que a nosotros nos llegó por testimonio. Pero cuando se aparece la nube de luz, dice, de todos ellos a quien tienes que escuchar, a él, al Hijo, ¿no? Entonces,
Fíjese que aunque nosotros tenemos toda la escritura, ¿no? Tenemos la ley, los profetas y tenemos el testimonio, realmente al que tenemos que escuchar es ¿a quién? Al Hijo. Por eso cuando nosotros hacemos el estudio de Juan, pues es tan importante porque Juan consignó, casi todo Juan es las palabras de Jesús, las palabras del profeta al que debemos oír. Entonces, no es que no hay, entienda que no estamos diciendo que no se puede oír a Moisés, ni a los profetas, ni el testimonio, sino que toda la revelación del Antiguo Testamento está en las palabras de Jesús. Es decir, todo el Antiguo Testamento está siendo revelado por las palabras de Jesús. Por eso se llama sombra de la verdad. El Antiguo Testamento es la sombra de la verdad. Jesús es la verdad y lo que van a testificar ellos es el testimonio de la verdad. ¿Sí? Entonces, la sombra de la verdad, lo que dijo Jesús, y ellos dieron testimonio de la verdad. Por eso Jesús dice de Juan a la verdad, Juan dio testimonio de la verdad, era como una antorcha que ardía, ¿no? Pero cuando viene la luz, el sol de la mañana, ¿no? Que es Jesús, pues ya no se necesita más la antorcha, porque Él es la luz. Fíjense que además de escuchar a Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento, la oración de ellos, de Oye, oh Israel, ¿no? En la Shemá de ellos, el mandamiento dado en la Shemá, el énfasis que le da Oye, oh Israel, es que ame a Dios, ¿no? Él dice, Oye, oh Israel, el Señor Jehová, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿no? Ese es el mandamiento dado en la Shemá. Pero el Hijo, el profeta, hace otro énfasis. Mire lo que dice Juan capítulo 13. Perdón porque me perdí por un momento por estar pensando en lo que iba a decir después. El profeta hace otro énfasis, adicional a lo que dice la Shemá en Deuteronomio, porque entendemos que la Shemá era una sombra de la verdad. Pero cuando Jesús viene, pues nos revela la verdad. Es que nosotros hemos visto que en la sombra pues hay una pequeña distorsión, ¿no? No es tan certero, pero en la verdad sí. Por eso Jesús hace la aclaración, toma pequeñas partes del Antiguo Testamento y nos las aclara cuando Él habla. Entonces ahí en Juan capítulo 13, vamos a Juan capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy. El mandamiento de la Shemá judía era amar a Dios. Pero este nuevo mandamiento que da el profeta es, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es que nosotros tenemos que entender cuál es el amor que está diciendo Jesús. Dice que amen, este es el mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo los amé. ¿Y cómo nos amó Él? Pues dándonos su palabra, trayéndonos la verdad. Así nos amó, porque cuando Él trajo la verdad, cuando nos habló, cuando oímos su palabra, nosotros tuvimos vida y pasamos de muerte a vida espiritual. ¿Entiende que eso es amar? Cuando alguien habla y el otro, cuando habla la palabra de Dios, ¿no? Por eso Romanos dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Cuando alguien habla, ¿no? Cuando alguien habla la palabra y el otro escucha, entonces yo lo estoy amando. Lo estoy amando porque esa palabra en el que escucha es vida. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Yo no sé si está quedando claro la importancia de la palabra. No solamente de la palabra que Dios nos dio, sino de la palabra que ahora abunda en usted y debe sobreabundar. Tanto abunda y sobreabunda, ¿en qué sentido? Abunda para que usted tenga vida,
pero sobreabunda para que cuando usted hable a otro, también en él sea vida. Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entiende que ese es el objetivo, de que cuando una persona ha creído en Jesús y ha recibido vida en el Espíritu, sobre ese Espíritu que está vivo ahora, pueda venir el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué viene ese poder? Mire lo que dice Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Entonces, ¿para qué? Porque Jesús está diciendo que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué son esos ríos de agua viva? ¿O para qué es ese poder del Espíritu Santo? Pues ahí para el mismo Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y les dijo, bueno, desde el 7 vamos a leer, para que se entienda. No, mentira, ese es del 1 al 8. Para que, Hechos 1, del 1 al 8, no el 8 sino del 1 al 8. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y quienes también, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibimos ese poder? ¿Para qué anhelamos nosotros recibir el poder del Espíritu Santo? Pues para ser testigos de la verdad. Por eso dice: y me seréis testigos. ¿Dónde? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, en Jerusalén. Entonces, ese es el objetivo, de que alguien anhele que venga sobre él el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué viene el poder del Espíritu Santo? Pues para que cuando usted hable, de su interior corran ríos de agua viva. Ese es el poder del testimonio, para que otros oigan y tengan fe en Jesucristo, sean justificados por la fe en Jesucristo y tengan vida espiritual. Terminemos leyendo Mateo capítulo 28, porque es que ese es el mandamiento que él está diciendo ahí, ¿no? Y duró 40 días, imagínese usted 40 días escuchando al Señor, ¿no? Escuchando todo lo que él tenía para decirles y revelarles. Por eso después cuando nosotros leemos las cartas, los hechos, pues es la manifestación de todo eso que Jesús les enseñó a ellos para que fueran e hicieran conforme a lo que él les había encomendado. Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el 19 hasta el 20. Dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que nosotros somos testigos de Dios por medio de la palabra de Jesucristo. Y esto es lo que testificamos. Es que nosotros no podemos testificar de cualquier cosa. No podemos dar testimonio de lo que nosotros nos imaginamos o creemos, porque entonces estamos haciendo lo que hace Satanás. Solamente damos testimonio de lo que Jesús nos dijo, de lo que Jesús nos ha dado. Ese es el testimonio que es verdadero, ¿no? Porque también cuando nosotros confesamos esa palabra, nuestra palabra será Shema para otros, o será oída por otros para que tengan vida. Antes de finalizar, vamos a Juan capítulo 15. Siempre aparece otro versículo, ¿no? Pero es que es
La palabra siempre está, el Señor siempre está por medio de la palabra aclarando, ¿no? Cuando nosotros tenemos el anhelo en nuestro corazón, realmente es tierra buena, esa palabra entrará, atravesará y nos dará vida espiritual. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 20. Dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Si hemos guardado la palabra de Jesús, cuando nosotros hablemos, también guardarán nuestra palabra. No que sea nuestra palabra, sino que nosotros estamos dando el testimonio de la verdad. Entonces, que nosotros podamos escuchar la palabra del profeta como la verdad y que esa palabra en nosotros sea vida espiritual. Y cuando usted tiene vida espiritual, sobre usted puede venir el poder del Espíritu Santo para testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y como decía el salmista hace 8 días, no podremos contar de sus maravillas, de las maravillas que ha hecho en nosotros. Entonces, ese era el estudio del día de hoy, esa era la reflexión del día de hoy mejor, que nosotros podamos escuchar al profeta designado por Dios que trae vida en su palabra. Él es el profeta al que debemos oír y obedecer, ¿no? Si para usted Jesús todavía no es el profeta, porque usted no puede recibir su palabra como la verdad, ni obedecerla, entonces clame a Dios porque Él escucha. Clame y pídale que pueda ser tierra, que su corazón pueda ser tierra buena para que esa palabra dé el fruto, que es la vida eterna. Entonces, el Señor les bendiga. Terminamos orando y dando gracias a Dios por esta palabra. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Te damos gracias por el Señor Jesús que vino no solamente como el Cristo a sanarnos, a librarnos de la muerte, a curar nuestras heridas, sino que vino también como el profeta y que su palabra en nosotros es vida. Señor, gracias por revelarnos toda la Escritura, gracias por la palabra del Hijo que nos da conocimiento de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la revelación que tú diste por medio de tu Hijo, Señor, a quien debemos escuchar. Nosotros anhelamos escucharte todos los días, Señor, y buscarte cada día para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros y nosotros seamos testigos de la verdad también, Señor. Colocamos este resto de día en tus manos. Bendice a cada uno de los que se conectó, Señor, a cada uno de los que se conecta, a sus familias. Bendícelos, Señor, y úsalos para tu obra. Que cada uno de nosotros seamos ríos de agua viva brotando para que otros puedan venir y beber y tener la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, un abrazo eterno desde Tunja. Quedamos despedidos así. Nos vemos, si Dios permite, el miércoles a las 9 de la mañana estaremos nuevamente con nuestros estudios bíblicos. Un abrazo eterno y todas las bendiciones. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano.